Buenos días a todos. Vamos a dar a continuación sobre la clase de gestión educativa del 90-10, comportamiento organizacional de la unidad correspondiente en esta universidad UTS. Vamos a hablar del tema correspondiente a lo que se refiere gestión de los recursos humanos, tema comportamiento organizacional, el día de hoy. ¿Qué los grupos y el comportamiento organizacional, cómo están relacionados y cómo se desarrolla dentro de una institución educativa, igualmente de unas empresas? Es parecido, pero tienen algunas diferencias en algunas situaciones muy en particular. A esto va los antecedentes de los objetivos de una organización, tanto educativa o tanto muy en particular, se logra mediante los esfuerzos integrados que están coordinados de las personas. Es decir, que un grupo de personas se da a una tarea a trabajar de forma conjunta o separada para lograr cuestiones competitivas o logros institucionales, objetivos muy claros en su programación de planeación. Ese tipo de antecedentes son de gran importancia. ¿Por qué? Porque vamos a integrar situaciones donde ellos se van a estar llevando esfuerzos para dar una mejoría de resultados a los indicadores tanto anuales o trimestrales o mensuales que se planteen dentro de una institución. Tenemos en esta situación que los modelos de comportamiento grupal son requeridas ciertas situaciones en particular. Debemos de hablar que debe de haber una comunicación fundamental dentro de los miembros de esta organización. Deben de haber toma de decisiones en los grupos. Esta situación va a tener que llevar también el liderazgo del grupo de forma particular o grupal o de forma de subgrupos. Ese tipo de liderazgo se va a dar mucho en la dinámica de grupos de un poder político interno, y ese tipo de poder político va a llevar a ciertas funciones que se tengan que hacer. También va a haber conflictos, pero no cuando hablamos de conflictos significa peleas o discusiones, sino se habla de conflictos que van a generar mayor cohesión grupal, ¿sí? O pueden llegar a debilitarlo, pero va a depender de la funcionalidad que tenga y el objetivo del grupo. ¿A qué me refiero todo esto? Que realmente debe de haber productividad, ¿sí? Y esa productividad se puede generalizar o se puede decaer dependiendo del conflicto y del poder político que se tenga dentro de los grupos. El ausentismo también puede llegar a presentarse dentro de los grupos, la rotación de personal y la satisfacción laboral también es muy importante que se tenga dentro del modelo de comportamiento grupal. A estos son los 4 indicados que van refiriéndonos a lo que cómo se va componiendo el modelo de comportamiento grupal. A continuación tenemos la definición de grupos. ¿Qué se refiere como grupos? Nos está diciendo que es más de dos o más individuos que van a interactuar independientemente dentro de cuyas reuniones se deseen o vayan a alcanzar objetivos en particular. Dentro de ese tipo de grupos encontramos formales, informales, y esos están dándose dentro de una estructura de organización. Ese tipo de grupos van a estar teniendo objetivos tanto particulares o generales. Eso es muy importante, ya que en los grupos que se tienen tenemos que ver cómo se están uniendo y por qué se unen los grupos. Dentro de la principal razón que encontramos es que se hacen los grupos es por seguridad que uno está buscando laboralmente o una seguridad personal. Pero cuando hablamos de este tipo de situaciones también hay estatus o autoestimas. Dentro de los grupos siempre existen liderazgos y esos liderazgos se dan como estatus de, son más aplicados, hacen mejor trabajo, son más dedicados, se dedican a dar mejores resultados. También se da la creación de grupos por la forma de interactuar de los afiliados y esta afiliación que se tiene, cómo se da este tipo de afiliaciones y el poder que ejercen dentro de las mismas organizaciones. Ese tipo de situaciones van a dar obtención de metas. Hay grupos que no dan metas, hay grupos que logran metas, pero también hay grupos que tienen muy plasmados sus objetivos y pueden mejorar las metas, alcanzar dentro de este tipo de situaciones. Tenemos algo muy importante, la etapa de la formación de los grupos. ¿Cómo se da ese tipo de formación de los grupos? Se da por una formación, ¿sí?, de una estructura. Tenemos el área de tormentas, de normatividad, de actuación y de suspensión. Dentro de la cuestión de la formación se caracteriza por la incertidumbre en cuanto a los propósitos que se tienen dentro de la estructura del grupo y el liderazgo del mismo grupo. Este tipo de miembros están aprobados a una determinación de tipo de conductas, son aceptables. Ese tipo de conductas determina en cuanto a los miembros se empiezan a considerar como parte del grupo. Es muy importante que nosotros consideremos
que la formación de grupos van a llevar estructuras y ese tipo de liderazgos van a ser rotados por cada uno de los miembros. No cae todo el liderazgo en una sola persona. Hay que delegar funciones, sí, pero esa delegación de funciones se va haciendo conforme cada quien tenga liderazgo dentro del mismo grupo. Tenemos una situación muy importante, la etapa de tormenta. Cuando hablamos de una etapa de tormenta siempre nos da la situación de que hay conflictos internos. Los mismos miembros aceptan la existencia de este tipo de situaciones que existen dentro del grupo, pero resisten a las limitaciones. El grupo impone situaciones individuales o grupales, pero existen también conflictos en cuanto a quiénes controlarán al grupo, quién toma las decisiones y quién da parte de las decisiones. En cuanto a este tipo de etapas, se ha llegado a que este tipo de jerarquías o de mandos relativos a los objetivos que se tienen claros dentro de un grupo no están muy establecidos, puede generar una tormenta, pero ese tipo de tormentas nos pueden ayudar a que el mismo grupo resista, ¿sí?, situaciones y controle al mismo grupo. Pero realmente el tipo de tormenta es una prueba de fuego para ver si existe o llega a morir este tipo de grupos o coaliciones grupales que se llegan a hacer a veces. En etapa de normatividad, eso se entiende como una estrecha relación que tienen los grupos como cohesión y que cuando en esta etapa termina la estructura, se consolidan y se asimilan comúnmente expectativas grupales o subgrupales. Esto nos quiere decir que la definición de conducta correcta de los miembros va a ser ejercida primero por una situación de tormenta y posteriormente vamos a ver una normatividad donde el grupo se consolida realmente por una identidad, ¿sí?, de camaradería. ¿A eso qué se refiere? Que deben de pasar por una brecha de situaciones y eso el grupo lo va a definir o lo va a estructurar o lo puede llegar a desaparecer. Tenemos otro tipo de situaciones. En etapa de actuación, ese tipo de puntos es la estructura de cómo se aceptan y cómo son las funciones dentro del grupo. La energía del grupo es el lugar que llega a conocer, comprender a los demás, cómo se dirigen, se realizan las actividades, cómo se encomiendan las actividades. Dentro de ese tipo de grupos pertenece a la actuación de la última etapa de desarrollo. Esta es la última etapa de situaciones que se dan en los grupos de organizaciones y comportamiento organizacional. Tenemos que ver algo muy importante. En la etapa de suspensión, aquí el grupo prepara toda la desbandada de situaciones de incumplimiento, del cumplimiento de actividad que ya no se es la prioridad del grupo. La atención se dirige a formar a las actividades y dar respuesta a los miembros del grupo. Varía de cada uno que se enorgullece. Igualmente pierde camaradería. ¿Eso qué situación nos lleva? Que el cumplimiento de las actividades, como se hayan dado o no, esto nos va a ayudar a que el grupo suspendan ¿qué? Una preparación de formación grupal y es la desbandada que se va a dar dentro de los grupos porque no hay una situación real que los pueda dar cumplimiento a las actividades y ya no es una prioridad hacer las actividades, sino que ya no empatan situaciones en particular que se estén dando de los grupos. En ese tipo de grupos de trabajo, para que sean eficaces, se requieren muchos recursos iniciales. En la mitad de la organización, la naturaleza de las tareas y los atributos individuales. A esto también llevamos como un proceso grupal. Los resultados de desempeño se van a dar del mantenimiento de los recursos humanos que se tengan y la retroalimentación que se hagan durante los ejercicios que se estén llevando a cabo cada uno de ellos. Tenemos que este tipo de recursos iniciales son los elementos que cuenta el grupo, que van a ser para ser más eficaces o que puedan mejorar o obstaculizar los esfuerzos del grupo. Para ese tipo de situaciones los objetivos de los recursos son inadecuados. Tenemos muy claro que los antecedentes de la organización van a ser los recursos, que se deben considerar tales para que funcione un comportamiento de organización, los recursos, la tecnología, la distribución de espacio, los sistemas de recompensa y metas y estructuras del tamaño de grupo. A esto nos lleva que nosotros tenemos que considerar que la naturaleza de las tareas deben de estar dentro del grupo y deben de ser muy eficaces. ¿A qué se refiere todo esto? Se deben de ser complejidad de la tarea, la participación también del ego, de acuerdos de los medios y los acuerdos de los fines que se tengan para realizar ese tipo de actividades. Los atributos individuales son la capacidad, las características psicológicas y el proceso de clima del trabajo que se da, tipo de participación, tamaño del grupo, desarrollo del grupo, toma de decisiones y la evaluación que se le llegue a tener en este tipo de características. Las características generales de los miembros deben ser de gran participación, sensibilidad, dependencia, adaptabilidad, apertura y grado de participación.
y compatibilidad interpersonal. Esas son algunas características que deben de tener los miembros del grupo cuando se estén creando. Otro tipo de características generales de los miembros es aceptación, conciencia de su influencia, confianza, rebelarse, ¿sí? A reanudarse a ser controlado, el disgusto, de hecho, el influir fuertemente hacia las decisiones de unos hacia otros. Tenemos que estas son las características generales que deben de tener, no dejarse conducir por los demás, el deseo de ser amistoso con la gente, tratar de ser, tener una estrecha relación con los demás, actuar estrechamente con los demás, disgustarse porque también la gente demuestra indiferencias hacia los demás. Estas son algunas características de los comportamientos organizacionales dentro de una institución educativa o una institución privada. Les agradezco igualmente al terminar este tipo de situaciones del video. Requerimos hacer las actividades de casos de estudio que se vienen en la plataforma para que podamos generar los recursos o las evidencias de este punto de tema que se dio el día de hoy. Gracias.